compañeros, compañeras que están el día de hoy escuchando aquí estas charlas. Nosotras somos compañeras de Libres y Combativas, de Izquierda Revolucionaria, ya con algunos años de estudio del marxismo, de participación en el movimiento como activistas de izquierda. Y bueno, pues actualmente estamos tratando de recuperar por medio de nuestro libro, de esta nueva publicación que hicimos de 12 biografías de grandes revolucionarias, pues ese legado de estas mujeres, esa inspiración y esa motivación que nos parece que es fundamental contar con ella pues en estos momentos, no solamente de lucha feminista, sino en general momentos turbulentos, momentos de guerra, situación de lucha de clases cruda y dura, ¿no? En donde ellas tienen mucho que aportar, aún hoy, después de asesinadas, después de fallecidas. Estas grandes revolucionarias tienen mucho que aportar a la lucha que estamos dando en la actualidad. Y es por eso que queremos rescatar la biografía de estas vidas soterradas, ocultadas conscientemente, porque saben muy bien la burguesía, saben muy bien los opresores, el enorme baluarte que significan las lecciones de estas revolucionarias, y es conscientemente no solamente desaparecido su papel de la historia, sino también es incluso tergiversadas sus aportaciones. Entonces intentamos recuperar las lecciones más importantes para la lucha hoy, no solamente como una cuestión nostálgica de lo que fueron en su momento, sino las lecciones que tenemos para la lucha revolucionaria, para la lucha de izquierda, para la lucha feminista hoy en día. Muchas de ellas todas tuvieron grandes aportaciones, muchas de ellas fueron organizadoras, escritoras, militantes. Tenemos que decir que tenemos desde periodistas, entre estas 12 compañeras, hasta mujeres que tuvieron que tomar las armas en sus manos cuando fue necesario, como el caso de Larisa o como el caso de Dmitriev. Organizadoras, como decía hace un momento, todas participaron de manera organizada en las organizaciones de izquierda de su momento, socialistas, comunistas, anarquistas, que estuvieron dispuestas a dar su vida entera por la revolución. Además, no solo fueron militantes de base, que ya tiene su peso, más para las mujeres de aquella época, si hoy en día es difícil para nosotras participar políticamente, ser escuchadas, además intentar tener una vida relativamente normal. Imaginemos lo que era en 1900 para estas mujeres. Entonces, además, no solamente tiene valor su participación desde la base de estos partidos, en las grandes movilizaciones, su participación en las huelgas, sus discursos frente a los huelguistas, como el caso de Eleonor, que además también aportó en la lucha sindical, sino también fueron mujeres que estuvieron al frente de procesos revolucionarios, es decir, también jugaron un papel de vanguardia. En el caso de la Comuna de París, como el caso de Louis Michel, de Flora Tristán, de Dmitriev, pero también en la Revolución Rusa de 1917, Krupskaya y Kollontai y otras revolucionarias rusas que ahora iremos comentando un poco más sobre ellas, y el caso de la Revolución Alemana también. Y aquí destacar, bueno, por supuesto de la Revolución Alemana, pues tenemos la biografía de Clara Zetkin, la biografía de Rosa Luxemburgo, pero destacar también de manera especial el caso de Rosa Luxemburgo, que no solamente participa como una compañera de vanguardia en el Partido Socialdemócrata Alemán, en la Revolución de 1918, sino que también juega un papel de vanguardia dentro de su propio partido. Tenemos que decir que estas mujeres, por supuesto que son fuera de lo ordinario, fueron mujeres extraordinarias, pero también eran personas de carne y hueso como cualquiera de nosotras, de nosotros que estamos aquí. Eran compañeras que tenían padres, que tenían hermanas, que tenían hijos, algunas de ellas, ¿no? Que se enfrentaron también a la violencia machista en su propia experiencia personal, como el caso de Flora Tristán,
que era golpeada, que fue, pues eso, ¿no? Violentada, ¿no? Incluso al grado de un intento de feminicidio. Ella fue la que dijo que las mujeres, ¿no? Las mujeres trabajadoras eran las oprimidas de los oprimidos. Y tenemos casos como el de Rosa Luxemburgo, que era con el que empezaba esta parte del relato, en donde ella no solamente estuvo al frente de estas luchas revolucionarias tan importantes en la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán, sino que incluso fue la vanguardia dentro de la lucha interna del Partido Socialdemócrata Alemán, lo cual le costó la vida incluso. Es decir, estas grandes revolucionarias han sido una amenaza desde su propia existencia, no solamente para los opresores, no solamente para el empresariado, porque eran socialistas, planteaban terminar con el sistema capitalista, sino incluso eran un dolor de cabeza para las burocracias de los partidos, en donde, bueno, no todos los partidos, pero específicamente el alemán, eran un dolor de cabeza para la burocracia del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, son mujeres que plantearon una revolución en todos los aspectos, tanto de su vida personal como de su vida militante. Y es por eso que queremos rescatarlas hoy, que queremos reconocer toda su aportación y que nos hemos dado la tarea de investigar también, ¿no?, todos los debates en donde participaron, la posición que jugaron en estas revoluciones en sus propios partidos, porque es realmente una fuente de motivación y de inspiración para la lucha que hoy estamos dando en México y en todo el mundo contra el sistema, contra la guerra, contra la opresión y la violencia machista, y creemos que es pues un gran tesoro al que podemos acudir, pues eso, para llenarnos de esta energía, para llenarnos de ideas y de claridad política también, para poder seguir esta batalla que damos desde esta trinchera. Y bueno, pues doy el micrófono a la compañera Patti para no tardarme más en este tema. Sobre algunas aportaciones también igual, si quieres mencionar algunas aportaciones muy concretas que estas grandes revolucionarias desde entonces nos han dejado. Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues bueno, agradecemos de antemano pues la invitación a los compañeras y compañeros de la Brigada Paralela en Libertad a esta invitación de este libro. Este libro es una colaboración de compañeras del Estado español, de Portugal, de Alemania, de México, entre ellas pues nosotras, que nos hemos dado a la tarea que en medio de todo este movimiento de la lucha feminista, que como ustedes lo han notado, ¿no?, ha llenado las calles, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, recientemente hemos visto una movilización histórica del movimiento feminista en Italia. Nos hemos dado a la tarea de, como Libres y Combativas, a tratar de publicar materiales políticos que abran la discusión y que profundicen la discusión en el movimiento feminista, pero sobre todo pongan sobre la mesa la vida y obra y de muchas compañeras que han estado al pie del cañón de no solamente de la lucha por la emancipación de la mujer, sino también en la lucha sindical, en la lucha revolucionaria de sus territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí son solo 12 mujeres, ¿no?, pero realmente hay miles de compañeras que han jugado ese papel a lo largo de la historia. No solamente hemos estado presentes en la lucha de los oprimidos y oprimidas siempre, sino que hemos estado en primera línea. El libro, estas 12 biografías, y tenemos que hacer un paréntesis y una aclaración muy importante, es que estas 12 biografías son apenas un pincelazo de la vida de estas grandes gigantes. Son un pincelazo, son ¿saben? Es como una red que te atrapa, ¿no? Y que te dice, oye, tengo que saber más de estas mujeres, ¿no? Porque estas mujeres supieron hacer esto y esto en tal época determinada. Es una red que te atrapa a tratar de indagar más sobre Luis Michel, sobre Flora Tristán, sobre Clara Zetkin, sobre Rosa Luxemburgo, ¿no? Porque como bien explicaba mi compañera, también el libro tiene una intención también muy importante, desmistificar esta idea que tenemos de que estas mujeres fueron
excepcionales, ¿no? Como que fueron raras en la historia, ¿no? Si te das cuenta, estas mujeres fueron producto de su época, fueron también su propia experiencia como mujeres también, les hace volverse revolucionarias. Lo explicaba en el caso de Flora Tristán, que ella es sobreviviente de feminicidio porque su esposo le dio un tiro, ¿saben? Y ella escapaba de su marido, ¿no? También otras compañeras, por ejemplo, como está Kollontai, que nacieron en una familia acomodada, que les decían que se tenían que casar con X o Y fulanito. Ellas renunciaron, algunas de ellas renunciaron a esa vida, a esos privilegios que les daba nacer en una cuna privilegiada, ¿no? Y decidieron el camino de la libertad. Y el camino de la libertad era también el camino de la lucha, ¿no? Que ellas decían, tenemos que luchar por mejores condiciones de vida, no solo para mi género, sino para la clase a la cual yo pertenezco, ¿no? Que muchas de ellas también pertenecían a la clase trabajadora, como Eleanor Mars, ¿no? O como la propia Sylvia Parkhurst, ¿no? Que, por ejemplo, Sylvia Parkhurst, que es otra de las biografías que también metemos en este libro, ella es hija de Elizabeth Parkhurst, que es el ícono de la lucha feminista y sufragista en Inglaterra, ¿no? Ella rompe con su madre y dice, no, madre, ese camino que tú estás impulsando y siguiendo de solamente exigir el derecho a voto de las mujeres burguesas, no. Aquí nosotras tenemos que exigir los derechos por el voto a las mujeres trabajadoras principalmente. Y no solamente el derecho al voto a las mujeres trabajadoras, sino el derecho a su sindicalización, a mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro, compañeras y compañeros, tiene esa intencionalidad, acercarlos a la vida y obra de estas compañeras, pero sobre todo a dar lecciones y experiencia de las generaciones pasadas, de estas mujeres que ya han luchado, que ya han tenido un camino recorrido, ¿no? A la lucha actual de la lucha feminista, porque a lo que ellas se enfrentaron, también nosotras nos estamos enfrentando ahora, como es el tema de la disminución de la jornada de trabajo, el tema de los cuidados, el tema del aborto, el tema de la violencia en los centros de trabajo, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia en la calle, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso, compañeras y compañeros, me parece muy importante pues bueno, que estemos hoy aquí. Y bueno, a mí me gustaría iniciar también con una parte muy importante que abarca el libro. El libro también, además de tomar en cuenta todos estos elementos tan positivos de estas compañeras, también pone de relieve un debate central que todas ellas recorren en una línea muy importante, que es no separar la práctica de la teoría. Todas ellas, compañeras, todas ellas son conocidas como grandes teóricas también, sobre todo Rosa Luxemburgo. Louise Michel, que escribió tal o cual libro, grandes teóricas, pero las compañeras en su vida cotidiana te dicen una cosa: yo no soy una teórica, yo soy ante todo una militante activa de mi movimiento, ya sea sindical, obrero, campesino, revolucionario, etcétera y etcétera. Claro, pero en esa practicidad en donde tú te encuentras con que tienes una lucha sindical, donde hay diferentes pugnas, en donde, oye, hay que pactar con la burguesía, y otro sector dice, no hay que pactar con la burguesía, y estas compañeras entran a esa discusión, entran a ese debate, y entonces escriben sus obras. Una de ellas es, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que escribe una obra magistral, compañeras y compañeros. Recomendamos, además de su vida, que es además uno de los libros que también tenemos como Fundación Federico Engels, es Reforma, Revolución y la crisis de la socialdemocracia. Por ejemplo, la crisis de la socialdemocracia, Rosa Luxemburgo, ¿por qué lo escribe? Porque el mayor partido obrero, deja tú el mayor partido obrero, el mayor partido de izquierda de la época, que era el Partido Socialdemócrata Alemán, había votado a favor de la Primera Guerra Mundial. Y eso significaba mandar a la clase obrera de toda Europa a la guerra,
a matarse entre ellos por intereses de las potencias capitalistas. Y Rosa Luxemburgo y unos pocos compañeros revolucionarios, entre ellos Lenin, Trotsky, dicen no, los revolucionarios tenemos que tener una posición contra la guerra y denunciar el carácter imperialista de esta guerra, como lo que pasa ahora en Ucrania, ¿no? Que hay una serie de elementos ahí de izquierda que se confunden y dicen apoyar a Putin, ¿no? Y no, Rosa Luxemburgo, por eso es muy importante leerlas ahora, ¿saben? Porque precisamente ahora nosotros tenemos que denunciar el carácter reaccionario de la guerra de Ucrania por los dos bandos, tanto por el ruso como por el ucraniano, como por la OTAN, como por el otro bloque. Y Rosa Luxemburgo escribe La crisis de la socialdemocracia precisamente respondiendo a los dirigentes de su partido, a grandes teóricos e inclusive grandes revolucionarios de la época como Kautsky, que dicen no, el partido de los trabajadores, el partido de los socialdemócratas no tiene que apoyar la guerra, tiene que precisamente tener una posición de oponerse al tema de la guerra, de enfrentarse a los imperialistas, tanto que están impulsando esta guerra como a la burguesía de la propia Alemania. Pero otro texto que también escribe Rosa Luxemburgo es Reforma o Revolución, que ese es otro texto también que es muy interesante, sobre todo para el debate actual que tenemos dentro de Morena, sobre qué es más importante, la reforma o la revolución, si se contraponen o se retroalimentan y cuál es todo este proceso que tiene que haber. Entonces, sí, estas grandes compañeras son compañeras que escriben esos grandes textos, pero saben, no los escriben porque les sale de la cabeza pensar en ello. No, porque las compañeras participan activamente en la lucha, en su partido, en la lucha cotidiana de la lucha de clases. Surgen estos debates y ellas dicen, tenemos que tomar papel y pluma y escribir sobre ello y tener una posición revolucionaria al respecto, ¿no? Bueno, yo aquí le dejo sobre este tema de Rosa y bueno, no sé si Carla quiera comentar algo al respecto. Sí, bueno, pues esta parte de la guerra que comentaba Patti es muy interesante porque justo creo que nos abre una ventana a través de estas revolucionarias para retomar las ideas del marxismo que algunos pues se empeñan, ¿no? en enterrar, en decir eso ya no sirve, eso es del siglo pasado, antepasado, no sé, ¿no? La realidad es que muchas de las cosas que ellas escribieron en su época con el estallido de la Primera Guerra Mundial son totalmente aplicables hoy, claro, con sus distancias, con sus adecuaciones a la situación actual, pero por ejemplo, tanto Rosa como Clara Zetkin entraron de manera directa a oponerse a la guerra imperialista, exactamente diciendo lo que Patti decía, ¿no? Esta guerra no va a beneficiar en nada a la clase trabajadora. La guerra la hacen los gobiernos y los muertos los ponemos la clase trabajadora. Y de hecho, una de las consignas principales es, además de ningún peso a la guerra, por supuesto, porque estaban en contra de la aprobación de los créditos de guerra, también era la consigna de luchar contra la burguesía en su propia casa, ¿no? Decían, el enemigo está en casa. Y efectivamente, la política, ¿no? de parar esa guerra a través de combatir a la burguesía que tenían en casa, a estas burguesías imperialistas que se lanzaban a la guerra enviando, claro, a miles de soldados que habían sacado de las fábricas, que habían sacado de los barrios más pobres, era únicamente para arrebatarse el territorio, para explotarlo a conveniencia de cada uno de estos países en pugna. No había que estar del lado de ninguno de los dos bloques, como ahora no podemos estar del lado de ninguno de los dos bloques que se están disputando la guerra en Ucrania, ni Estados Unidos y la OTAN por un lado, ni China y Rusia por el otro. Caso distinto es el asunto de Palestina, porque esa no es una guerra imperialista, eso es un genocidio, eso es una potencia imperialista empujando a su esbirro en Medio Oriente,
¿no? Para hacerle el trabajo sucio y abrirle paso y dar un golpe en la mesa al avance de China y de Rusia en Medio Oriente. Entonces, estas grandes revolucionarias, por eso decimos, ¿no? No solamente es inspirarnos con su historia, con sus vidas, con los retos que enfrentaron, sino también es retomar sus aportaciones políticas, porque en lo general muchas de ellas siguen siendo ciertas hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad a grandes rasgos sigue funcionando como funcionaba su sociedad, a través de la explotación de una clase por otra, a través de la opresión, ya sea porque eres mujer, porque eres afrodescendiente, porque eres indígena o no. Esos rasgos del capitalismo a 200 años siguen siendo exactamente iguales. A 100 y cacho, ¿no? Tampoco son tantos. Siguen siendo los mismos en esencia. Entonces, claro, estas ideas, las más profundas, las más generales de estas grandes revolucionarias, siguen siendo de mucha utilidad hoy. Y por eso, en el libro, en cada una de las biografías, retomamos sus aportaciones de manera general, porque habrá que ir a los libros y habrá que revisarlos y habrá que leerlos a fondo, pero tienen muchas cosas que aportarnos para las luchas que enfrentamos hoy. Y además de la guerra, otra de las cosas que nos dejaron es la lucha contra el reformismo. Y aquí, pues eso, nuevamente la vanguardia, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y las grandes rusas, ¿no? Las rusas que nos dejaron la enorme lección de que para derrotar al empresariado, a los capitalistas, había que destruir su sistema. Que no bastaba con pequeñas reformas, sino que había que acabar con el sistema completo, con el sistema de raíz. Y entonces Rosa Luxemburgo, como ya explica Patti, enfrenta a la socialdemocracia, a la dirección de su propio partido, con Reforma o Revolución y con su lucha militante, con sus mítines contra la guerra, con sus mítines llamando a tomar el poder. Y entonces también nos dejan estas grandes lecciones. Por ejemplo, esta cuestión de las reformas. Las revolucionarias, los revolucionarios, los anticapitalistas, ¿nos oponemos a las reformas? Pues no, por supuesto que no. Somos los primeros, las primeras que defendemos la jornada de 40 horas. Somos las primeras que salimos a las calles y defendemos los permisos de maternidad para nuestros compañeros y para nosotras. Somos las primeras que salimos y luchamos por salarios dignos. ¿Por qué? Porque eso es suficiente para vivir en este sistema capitalista, porque arrebatando eso ya está, ya logramos todo. No, no, no. Nosotras decimos cuidado, cuidado, porque ahorita quizá podemos arrebatar estas cosas, quizá no. Pero si arrebatamos mejores condiciones de trabajo, ojo, porque estamos en un periodo muy turbulento de guerra interimperialista, con una crisis que cada vez avanza más, y ojo, porque lo que ganemos hoy nos lo pueden quitar mañana. ¿Cuál es la única garantía de que no nos lo quiten mañana? ¿Que esté en la Constitución? No. Hay cosas que están en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que está por encima de todas las leyes laborales, y no nos lo dan en el trabajo. Se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No son más leyes, las leyes escritas están muy bien, hay que arrebatarlo y hay que ponerlo en las leyes. Lo que necesitamos es arrebatar el control de la sociedad a aquella minoría que se ha encargado de oprimirnos todo el tiempo y de dar concesiones solo cuando tienen miedo de perderlo todo. Entonces, estas compañeras, estas militantes, estas revolucionarias, pusieron sobre la mesa, en el caso de las rusas, por supuesto entraron con toda la revolución, arrebataron el poder, instauraron un Estado soviético que por primera vez en la vida, fíjense, en 1917 había matrimonio homosexual legal en la Unión Soviética. En 1917-18 había aborto legal, seguro y gratuito para todas. En 1917-18 se quitó esa legislación de los hijos naturales, ¿no?
que era totalmente reaccionaria, y muchas otras cosas más. Había guarderías, por fin la mujer se liberaba de las cadenas del trabajo doméstico, por fin la mujer sabía lo que era tener tiempo, no solo para ella, sino para la sociedad, tiempo para participar políticamente, para contribuir a la construcción de una sociedad nueva, por primera vez en la historia, cosas que ni hoy los países más avanzados tienen. Guarderías gratuitas, lavanderías gratuitas, comedores gratuitos y universales, no lo tiene, por supuesto, ni Obama, ni Finlandia, ni nada de estos países. Ninguno de ellos. Rusia, la Rusia atrasada, con un 90% de población analfabeta, en 1917-18. Por cierto, hablando de analfabetismo, Krupskaya, esta gran compañera de Lenin, que se conoce y que se ha mantenido en la sombra de ese gran revolucionario, fue una compañera muy importante para la Revolución Rusa, por su aportación en el terreno pedagógico y por su batalla infranqueable, como lo decía Patti. No solamente eran compañeras que aportaban en la teoría, sino que aportaban en la práctica. Esta compañera se encargó de una campaña de alfabetización brutal que ahora no recuerdo cuántos años tardó, quizá Oscar lo recuerde mejor, más a detalle, pero que fue instantánea en lo posible, ¿no? Es brutal, ¿no? Es brutal lo que se consiguió y en donde estas grandes revolucionarias participaron de manera ¿no? En todos los aspectos, tanto en las aportaciones teóricas como en la militancia política. Y bueno, pues también en otros terrenos del debate feminista hoy en día, ¿no? El tema de la prostitución, el tema, en fin, de un montón de cosas que aún hoy estamos discutiendo y que definitivamente pues ellas ya habían avanzado bastante camino en ese terreno. Claro, también había algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Ahora estamos dando la batalla por avanzar un poco más, ¿no? El tema de la diversidad, por ejemplo, un tema tabú todavía que está ausente, ¿no? Kollontai por ahí, en alguno de sus escritos tiene algunos errores. Bueno, la misma Kollontai, cómo termina, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sus aportaciones han sido brutales y tiene todo el sentido y toda la importancia de rescatarlas. Esto último que comenta Carla sobre también el papel que jugaron estas compañeras en la Revolución Rusa de 1917, yo creo que es muy importante destacarla, porque por ejemplo hay personas muy ocultas como Inés Armand, que fue una compañera que de hecho el Fondo de Cultura Económica está publicando 2 libros que se los recomiendo mucho, es Hamburgo en las barricadas y el otro es… ¿cómo se llama, Pablo? Asbiax, que es una mini crónica sobre de Larissa Reisner, perdón, Larissa Reisner, no Inés Armand, perdón, me equivoqué de nombre, porque ella era una gran periodista y era una gran cronista, es una muy buena escritora, pero en un momento determinado ella dice, tengo que dejar la pluma y tengo que tomar, ¿no? Las armas y el frente para precisamente defender la revolución, ¿no? La verdad es que es brutal, ¿no? La forma en cómo ella escribe sus obras, pero también cómo esta compañera en su corta vida, porque ella muere muy joven, juega un papel de dirigir pues digamos un barco en el Volga, ¿no? Un papel tremendo de dirigir pues digamos un batallón de trabajadoras y trabajadores en defensa de la Revolución Rusa, ¿no? Pero también tienes a otras compañeras, ¿no? Por ejemplo, ya comentaba Carla Alejandra Kollontai, que aborca temas, por ejemplo, como la sexualidad, las relaciones sexuales, el tema de la sexualidad de la juventud, etcétera, etcétera, en donde también la compañera tiene escritos muy vanguardistas para la época. Sin embargo, como dice Carla, algunos textos desconocen, por ejemplo, el tema de la diversidad o toda otra serie de situaciones, pero la verdad
es que para la época, para toda la, inclusive pocos avances con respecto a la ciencia en términos de la ginecología, en términos de la sexualidad, Alejandra Kollontai hace escritos muy potentes y muy vanguardistas de la época, ¿no? Otras compañeras que a mí me gustaría mencionar que también vienen en el libro es Sylvia Parkhurst, ¿no? Y también Eleanor Marx. Eleanor Marx es conocida tradicionalmente como la hija de Marx, ¿no? Pero la compañera no solamente era una compañera que hacía aportes teóricos muy importantes al marxismo, sino también era una compañera que aportó mucho a la lucha sindical. Era una compañera que organizaba fábricas, que organizaba asambleas en las fábricas, que organizaba sindicatos, que también daba la batalla contra todos estos, ¿saben?, situaciones de privilegio que daba el partido en el cual ella militaba. Y también la compañera fue presa pues de toda la violencia machista en su relación con su compañero que era del partido, ¿no? La vida de Eleanor Marx también nos da un ejemplo actual de cómo también lo político es lo personal. Eleanor Marx tenía un compañero que era militante de ella en el partido, pero que era eso, que era un vividor, ¿no? También pues pues digamos de la vida política, y también pues digamos era un machista, ¿no? Abiertamente. Y eso también le pesa a Eleanor Marx, ¿no? Sin embargo, digamos, Eleanor Marx también es presa también de toda una época muy actual en donde también muy específica, en donde se estaban organizando los primeros sindicatos, y era un proceso también de triunfos y de derrotas, ¿saben? De muchas contradicciones entre que los sindicatos se formaban y no se formaban, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que Eleanor Marx vivía decantan en que ella, pues digamos, su situación emocional decae demasiado y ella termina suicidándose, ¿no? Ese suicidio, ¿saben? Comúnmente siempre a Eleanor Marx la pintan de que ella se suicida porque su compañero, ¿no? Era un machista, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que ver más ampliamente a Eleanor Marx, no solamente sí como una compañera que vivió machismo en su relación, pero también como una compañera producto de su época, producto de una época en donde había un reflujo concreto, en donde la Primera Internacional no estaba vinculándose con la lucha de las trabajadoras y trabajadores, se estaban conformando los primeros sindicatos, y eso creaba, por supuesto, escepticismo, desmoralización, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pesó mucho para Eleanor. Otra de las personas también que venimos en esta biografía es Sylvia Parkhurst, que ya decía al principio, ella es hija de Elizabeth Parkhurst, esta gran sufragista, ¿no? En Inglaterra, pero esta compañera rompe con su madre y con el feminismo que defiende a su madre por dos cosas que comentaba ya Carla. Estas compañeras, estas 12 compañeras que vienen en este libro, tienen algo en específico, que ellas defienden un feminismo de clase, que se sirven del patriarcado, que explotan a otras mujeres y que fomentan el patriarcado y que se sirven del patriarcado para tener la vida de privilegio y de goce que ellas tienen. Y que por tanto también tenemos nosotros que combatir a esas mujeres. Un ejemplo muy concreto ahora. Díganme qué tiene de igual una compañera del Valle de San Quintín, una compañera jornalera del Valle de San Quintín, con Margarita Zavala. ¿Qué tiene una compañera de las que están aquí, o Carla y yo, que somos compañeras trabajadoras? ¿Qué tenemos de igual con la gaviota? O ahora, ¿no? Que se quieren dar este baño de pureza y de clase con esta candidata de la oposición, ¿no? La Xóchitl Gálvez. Esa mujer, compañeras y compañeros, no defiende los intereses de las mujeres trabajadoras, no las defiende. Y por tanto no podemos tener sororidad o solidaridad con ese tipo de mujeres. De hecho, les sirven esos privilegios.
Por eso, compañeras y compañeros, nosotros decimos, el hecho de ser mujeres no te vuelve inmediatamente a ser feminista. El hecho de ser mujeres no necesariamente hace que defiendas los intereses de las mujeres trabajadoras. Por eso, efectivamente, ahora que está muy en boga este lema, ¿no? De es tiempo de mujeres, nosotros decimos, sí, es tiempo de mujeres, pero ese tiempo de mujeres, las mujeres se las han ganado a pulso en la calle, compañeras y compañeros. El hecho que posiblemente tengamos en el futuro a una presidenta, ¿saben quién lo ha conquistado? ¿Quién ha conquistado eso, compañeras y compañeros? Nos lo hemos conquistado nosotras y compañeros que nos han acompañado en las calles los pasados 25 de noviembre, 28 de septiembre y 8 de marzo en los últimos años. Porque si alguien ha llenado estas calles, alguien ha llenado las calles de esta ciudad, ha sido el movimiento obradorista y el movimiento feminista. Pero no hemos visto las calles llenas de burguesas, porque se notan cuando son burguesas, porque se nota cuando vino esta mujer, la Denise Dressel a la marcha. La corrimos, compañeras, porque le dijimos, ¿tú qué vienes a hacer aquí? ¿A colgarte oportunistamente de nuestra lucha? ¿A decir que tú eres bien feminista? Cuando gozas de tus dineros a costa de la explotación de un montón de mujeres, ya se me iba a salir una palabrota, ¿saben? De un chingo de mujeres, porque ellas tienen ese dinero, porque explotan a otras mujeres, compañeras y compañeros. Esta mujer de la cervecera, que por cierto, el Comité de Hombres de Negocios ya no se llama Comité Hombres de Negocios, sino Comité de Mujeres y Hombres de Negocios, porque tenemos a esta mujer burguesa, ¿no? Que su nombre es súper extraño, Abraruzabala, no sé qué. Que esa mujer es una mujer burguesa y que explota a mujeres y a hombres y que se sirve de esa explotación. ¿Por qué se sirve del patriarcado? Porque esas mujeres hacen del patriarcado que nos paguen a nosotras 30% menos por el igual trabajo, ¿no? Entonces, sí, estas compañeras ya ponían ese debate sobre la mesa y precisamente Parcus rompe con su madre por ese detalle, porque dice, no, madre, tú solo estás defendiendo los intereses de mujeres burguesas para que puedan acceder a la herencia que tienen, que sí, yo no le quito mérito a eso que tenga patriarcado, pero que tengan derecho a la herencia y puedan explotar a otras. No, yo defiendo a la obrera, a la campesina, a esa mujer y obrera que pueda votar, que pueda tener una condición de vida mejor. No sé si han visto la película de las sufragistas, se las recomiendo mucho, porque esa es la idea de Parcus con su debate con su madre, ¿no? El voto para una mujer obrera es muy importante. Es como si aquí en México, compañeras y compañeros, imagínense si solamente las mujeres burguesas votaran, ¿quién ganaría mañana? Pues Xóchitl, ¿no? Pero si ganan las mujeres y hombres que tienen el voto, ganaría otra persona. Y vuelvo ya para pasarle la palabra a mi compañera sobre otro tema que también ellas abarcan mucho, que es el tema de la prostitución. Es también, por ejemplo, el tema de clase, también ellas lo ponían muy sobre la mesa, sobre también las demandas que debería de levantar el movimiento feminista, ¿no? Actualmente hay una reforma que se está discutiendo en el Senado, bueno, en la Cámara, se está discutiendo sobre el tema de los cuidados, ¿no? Que por cierto esa propuesta viene de Alejandra Kollontai, ¿no? Las guarderías, los comedores, las lavanderías, para que precisamente se libere a las mujeres de las cadenas del trabajo doméstico. Y nosotros decimos, está muy bien esa reforma, ojo, pero nosotros no queremos una lavandería y una guardería y un comedor para una colonia como las que vivimos nosotros, compañeros.
que son insuficientes, que una guardería en una colonia como la Campestre Aragón, la San Felipe, San Juan de Aragón, en Iztapalapa, ¿no? Granjas Estrella, es insuficiente una guardería. Guarderías, 20 guarderías, pero para que eso se logre, compañeras y compañeros, ¿qué necesitamos? Expropiar la riqueza que nosotros producimos. Si nosotros no ponemos al servicio, la riqueza que nosotros producimos al servicio de esas situaciones, lo que vamos a tener son meras cuestiones paliativas. Una guardería en cada alcaldía, que una que otra compañera va a poder tener acceso y que no todas las compañeras vamos a poder acceder a esa situación cuando es necesario podernos liberar. Ojo, la situación de liberarnos del trabajo doméstico también nos permita otra cosa, participar en política, compañeras y compañeros. Participar en política, porque las compañeras no podemos en una asamblea en la colonia, en esta presentación del libro o muchas actividades más políticas o una marcha o una asamblea, lo que sea, porque después de la jornada, otra jornada, la de los cuidados. Y es por eso, compañeras y compañeros, que necesitamos de esas cuestiones, pensar en cómo funciona nuestra sociedad, qué está pasando mal y por tanto participar en su transformación, ¿no? Y bueno, sobre este tema también es importante del feminismo, de los aportes al feminismo de estas grandes revolucionarias, también es muy importante decir una cuestión, y es que ellas efectivamente no se decían feministas, porque en su época las feministas eran las feministas burguesas que estaban luchando por derechos como este del voto, pero desde esta perspectiva, ¿no?, de la burguesía. De hecho, en cuanto se ganó, lo primero que se legisló es que solamente podían votar las mujeres que tenían propiedad, que era una batalla y era un debate que tenía Clara Zetkin, por ejemplo, ¿no?, y que lo deja muy en claro. También Rosa Luxemburgo tiene un escrito que se llama El voto femenino y lucha de clases, en donde explica esta cuestión, ¿no?, de cómo no basta con arrebatar ese derecho al voto, sino que se tiene que arrebatar el derecho al voto para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de las mujeres trabajadoras y de los hombres trabajadores, porque como sabrán, el voto también es para los hombres también estuvo restringido. Entonces, era muy importante dar la batalla contra estas que usurpaban las demandas de las mujeres para poder ellas hacerse de privilegios, para poder oprimir a otros y a otras. Esa es la diferencia que nosotras hacemos cuando decimos defendemos, y en aquel momento lo que ellas defendían podría haberse llamado muy bien feminismo de clase, porque lo que estamos planteando es que nosotras no queremos arrebatar derechos y privilegios para las mujeres, para que ahora sí podamos oprimir nosotras también a otros y a otras, desde posiciones de empresa, desde posiciones de gobierno, desde posiciones de organizaciones. Para nosotras, esta demanda de los techos de cristal se queda no solamente corta, sino que intenta conscientemente desvirtuar la lucha de las trabajadoras y del feminismo para cooptarlo, para descafeinar esta lucha de las trabajadoras que somos, como bien decía Patti, las que llenamos las calles, las que luchamos en las escuelas y en los centros de trabajo para arrebatar nuestros derechos. Intentan cooptarlo, intentan descafeinarlo y intentan montarse en ese movimiento para entonces sí, levantar como un gran triunfo que haya mujeres al frente de los gobiernos o que haya mujeres al frente de las empresas, cuando eso realmente no nos asegura que desde esas posiciones se vayan a dar los derechos que necesitamos. ¿Qué es lo que sí nos asegura esa situación?
lo que nos asegura que podamos tener esos derechos es que no solamente nosotras luchemos. Y eso es algo que también marca a través de sus contribuciones a estas grandes revolucionarias. El feminismo de clase es una herramienta que nos permite dejar muy claros nuestros objetivos. Queremos estos derechos para liberarnos de nuestra opresión, porque no puede ser que aquí solamente se pueda liberar de la opresión doméstica las que tienen dinero para pagar guarderías de paga, o las que tienen dinero para llevar su ropa a la lavandería, y entonces ya se dejan de lavar la ropa, o las que tienen dinero para trasladar esa opresión a una mujer pobre para que le haga las labores del hogar. Nosotras decimos, no queremos eso. No queremos que aquí quien se libere sea quien tiene para pagar. Lo que queremos es que el Estado se haga cargo, porque el Estado es un ente que, controlado por trabajadores y trabajadoras, muy bien puede hacerlo. Pero efectivamente, como comentaba Patti, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para que no tengamos solo una guardería, una lavandería y un comedor? Que ahora tenemos comedores comunitarios, que qué bien nos han caído esos comedores comunitarios, pero qué insuficientes son también. ¿Qué sería para la salud? Para la salud, la seguridad social, que tuviéramos comedores para la gente de la tercera edad, para las mujeres que tienen muchos hijos, para las mujeres trabajadoras. ¿Qué serían los comedores suficientes y con comida de calidad? Es que serían un respiro brutal para las familias trabajadoras y para la salud también, porque cuidar tu dieta, porque ¿qué es más barato? ¿Por qué hay tanta diabetes? Porque lo que puedes comer es lo que te venden en la tienda con estas 3 o 4 etiquetas, o el refresco que no falta en la mesa, porque el agua es más cara. Entonces, ¿qué sería de la sociedad? Solo con esto, solo con los comedores comunitarios, pero extensamente. Sería un respiro brutal para nosotras y nosotros. Pero ¿cómo los vamos a conseguir? Porque por ahí se dice, ¿no? Bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? Bueno, pues es que el dinero no falta, compañeros y compañeras. El dinero sobra. El problema es en dónde está y para qué se utiliza. Y tienes a Carlos Slim o tienes a Germán Larrea. Ya no saben ni qué hacer con tanto dinero que tienen. Es más, no saben ni cuánto dinero tienen, porque ya no se puede contar. Y eso por decir 2 nombres, pero la lista es amplia. Y es que aquí vivimos el 99% de la población con lo, más bien dicen, ¿no? Con la riqueza del 1%. Es que es brutal. Claro que sí, que hay dinero, pero es que no está en donde lo necesitamos. Hay que arrebatarlo. Hay que arrebatarlo, y es lo que ellas planteaban. Necesitamos las expropiaciones, necesitamos las nacionalizaciones, necesitamos la participación de las compañeras y los compañeros para quitar a esos patrones que estorban más de lo que sirven en la gestión de las empresas que deberían de ser estatizadas. Ahí están los recursos que se llevan a su bolsillo y que no están en los comedores, ni en las lavanderías, ni en las guarderías, y los niños en las calles y criándose solos o en las calles, sumándose a las filas del narcotráfico por voluntad o siendo levantados en las avenidas. Eso es lo que tenemos en el panorama de hoy. Y las compañeras, por eso decimos, ellas eran feministas de clase y revolucionarias, porque planteaban este tipo de medidas que no tienen nada que ver con el feminismo burgués,
de aquella época y por supuesto no tienen nada que ver con el feminismo de ahora. Por eso es muy raro que tengamos a estas supuestas feministas conservadoras, ¿no?, panistas, o estas supuestas feministas pues que de repente vemos en las calles o vemos en las charlas, ¿no?, que dicen, no, sí, ¿no?, hay que luchar contra los techos de cristal, por las cuotas. Claro, lo que les interesa es que las mujeres, pero las mujeres con privilegios, ocupen esos espacios para que ellas, de manera individual, se deshagan de esa opresión y al mismo tiempo puedan oprimir a otras. Y otra cosa que decían también estas grandes compañeras, que nosotras les decimos feministas, porque plantean desde entonces las políticas más avanzadas del feminismo de ahora incluso, es que también hay mujeres que se sirven de la opresión. Hay mujeres que les conviene que haya clases sociales, que les conviene que la opresión se siga perpetuando. Entonces, sí, no nos basta con ser mujer para sentirnos identificadas con otras mujeres y para sentir sororidad. Aquí hay que poner sobre la mesa de qué lado de la batalla estamos, qué luchas son las que vamos a dar y cómo las vamos a dar, porque también es importante el cómo. Para nosotras no es lo mismo participar desde un curul en el Parlamento y que eso sea suficiente, ¿no?, y ya con eso estamos dando la gran lucha por las leyes, como ya lo decíamos. Para nosotras, hacer feminismo, hacer una lucha de izquierda consecuente, es estar en las escuelas, en los centros de trabajo, en las huelgas, en las movilizaciones y en las calles, junto con nuestros compañeros, porque la liberación de la mujer no puede ser un asunto de ellas, no puede ser un asunto solo de nosotras. El cómo también distingue al feminismo revolucionario, al feminismo de clase, porque el arrebatar todo esto también implica que nuestros compañeros se sumen a esta batalla y comprendan que sus demandas son nuestras demandas y que su enemigo, opresor, su patrón, es el mismo que a nuestras compañeras en los centros de trabajo, no solo las oprime laboralmente, sino también se sienten dueños de sus cuerpos y también las acosan sexualmente y también las violentan y las violan e incluso las asesinan, porque aquí de lo que se trata es de someter, de oprimir y de tenernos calladas, sobajadas y ocultadas lo más posible. Estas compañeras no solo salieron a la luz, estas compañeras iluminaron el camino de miles de mujeres que hoy estamos luchando y que hoy estamos en las calles y que además seguimos labrando el camino para las que vienen. Pues con eso concluiríamos también porque no vimos la hora y quisiéramos eso, saber sus opiniones, sus preguntas, pues también, pues eso, pues también críticas, son todas y todos bienvenidos, ¿eh? Adelante. Hola, gracias, súper interesante. Me recordó mucho este discurso que dio su Journey Truth a finales de 1800, cuando decía, soy mujer, soy obrera y además soy negra, ¿no? Entonces, todo esto es súper interesante y, bueno, ustedes hablaban mucho de esta cuestión del capitalismo. Hace un tiempo Nuria Varela hacía una referencia al falso feminismo de la película Barbie, ¿no? Justamente hablando del capitalismo y hablando de este tema. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes justamente de este falso feminismo que existe como parte de los medios de difusión, como parte de los medios de comunicación que están tratando de difundir que pues hay un feminismo cuando tienes una Barbie rubia, ¿no?, delgadita, bonita, privilegiada, digamos, poniendo específicamente ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a el falso feminismo que se está presentando en los medios de comunicación? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más, si quieren, para...?
que el feminismo está haciendo mucho daño a la sociedad. ¿Por qué? A nivel familiar, porque dicen que las mujeres ya no quieren cuidar a los hijos, están buscando guarderías. Ese no es el papel de una mujer. El papel de una mujer es cuidar su hogar, sus hijos. No, porque a veces el feminismo le hace más daño que beneficio, porque actualmente la mujer se está liberando sexualmente. Está casada y se va con con otro, desocupa su hogar, no está en su hogar, no atiende a sus hijos. Entonces, a eso, bueno, yo hablo porque yo vivo en Estados Unidos y allá la gente, los chamacos están de drogadictos, andan de drogadictos y son de lo peor. Aquí todavía hay un poco más de educación, pero allá la gente está perdida por el feminismo. Y a veces el feminismo, más que beneficio, es de lo peor. Una mujer nunca se va a comparar a un hombre. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza. Allá en Estados Unidos dicen, la mujer queremos el mismo sueldo que a ustedes los hombres, pero ¿cómo se les va a pagar lo mismo si no hacen lo mismo? No tenemos la misma fuerza, el mismo talento y nunca nos vamos a comparar con los hombres. Los hombres son los que han inventado la tecnología, celulares, carros, todo. Ellos son, y en la Biblia lo dice, el hombre somos a semejanza del hombre, está a semejanza de Dios. O sea que cada quien tiene su función, uno como mujer y el hombre como hombre. Entonces nosotros nunca vamos a ser como el hombre porque nosotros tenemos nuestra cosa en el hogar y el hombre es para hacer la tecnología, para proveer a su familia, a su esposa y a sus hijos. A nosotros se nos acaba nuestra fertilidad a cierto tiempo. A veces la juventud dice, yo voy a estudiar para ser una doctora, toda la vida para hacer este feminismo, pero su nivel de productividad se acaba. Tenemos una edad que nuestra productividad se acaba a cierto punto. Entonces, por eso yo pienso que la feminidad a veces es contraria, a veces hace más daño. Yo sí digo que esté bien, que ellas peleen sus derechos, pero para nivel familiar eso está muy mal. Ok, gracias, compañera. Yo también vivo en Estados Unidos, yo he vivido en Alaska, Oregon y ahora en Wisconsin, entonces estoy en desacuerdo con la señora. Yo era académica, pero ahí sí vi inequidad en los salarios, que todavía sigue pasando en ciertas universidades. 80% me pagaban a mí, 100% a ellos por el mismo nivel de escolaridad y las mismas tareas académicas. Entonces, respecto a los drogadictos, pues también aquí hay, y depende de dónde estés y de qué nivel, desafortunadamente. Ok, sí, el compañero de aquí del sombrerito había levantado la mano primero. Sí, pase, compañero. Si quiere, con el compañero cerramos esta primera parte y respondemos y seguimos la discusión. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que todo una reflexión. Lo comentaste rápidamente acerca de la politización. O sea, somos un pueblo que no lee. Incluso todavía hay personas, muchas personas, que se les explica algo acerca de la situación del país y dicen, no, a mí no me interesa la política. Y lo decía Bertolt Brecht, no hay peor ignorante que el ignorante político, porque el ignorante político ignora que un político es el que nos fija los impuestos, el precio de la ropa, de la leche, de todo eso, ¿no? Entonces, en general, la mujer y el hombre mexicano no leemos. Nuestro promedio de lectura es 1,5 libros al año, cuando en Cuba son casi 9 libros y no hay editoriales, ¿sí? Eso nada más es como comentario y reflexión.
Lo otro que me confundió es acerca de la guerra de Ucrania, que dijiste que no hay que estar ni a favor, ni a favor de la OTAN ni a favor de Rusia. Cuando en el caso de Rusia, la invasión o la famosa operación militar es porque estuvieron masacrando a los ciudadanos rusos en Ucrania. Entonces, ahí me confundiste. Nada más. Gracias. Vale, gracias. Si es la última, pues yo creo que podemos darla y ya pasamos a las respuestas. Sí, señoritas, ustedes como feministas tienen la obligación de orientar a la mujer, porque lo que pasó la señora, como que hay mucha confusión y entre tanto y tanto. O sea, como que hay que establecer una línea, ¿sí?, de cuál es el papel de la mujer y cómo debe ser el papel de la mujer. Gracias, disculpen. Vale, pues eso es lo que queríamos, abrir la discusión y que pues echáramos a andar la cabeza, que a veces estas discusiones, como sobre todo el tema feminista, nos pone a veces un poco incómodos porque cuestionan situaciones que normalizamos. Y una de las fundamentales es que normalizamos la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta, pero que particularmente la mitad de la población la sufre desde el minuto 1 que se levantan, compañeras y compañeros, hasta el minuto que se van a dormir. Y yo no voy a mentir, voy a contar la historia de las compañeras y compañeros de que están hoy aquí, las compañeras trabajadoras que hoy estamos aquí presentes. Nos levantamos siempre antes que todos, porque tenemos que bañarnos, alistar los niños, preparar los desayunos. Eso es violencia, compañeras y compañeros. No distribuir el trabajo de la casa en la comunidad de la casa. Ay, ¿todo bien? Oh. Eres un asesino. Después viene cuando sales del hogar. Bueno, si es que solo son las labores del hogar, pero hay compañeras que conviven y viven con compañeros que son alcohólicos, que son golpeadores y que son violadores. Eso en el hogar, compañeras y compañeros, ¿eh? Porque recuerden que la mayoría de los feminicidios que sufren en este país se hacen en el entorno del hogar. Y cuando sales, abres la puerta de tu casa y sales, también y levante aquí la mano la compañera que no sale de su casa de camino al metro o a la parada del camión en la mañana porque entran temprano de trabajar o a estudiar, que no sienta miedo en la noche en su colonia, compañeras. Bueno, que no sientan miedo, perdón. Todas sentimos miedo, compañeras y compañeros, porque alguien nos manosee del trayecto de mi casa al transporte o a la tienda, que alguien me desaparezca en ese trayecto, que me levanten o que me violen. Y ya que te subiste al metro o al camión, a un tipo se le ocurrió, o a una tipa, como en mi caso, que era fácil que me tocara un seno o una nalga. Y después cuando llegas a tu trabajo, el patrón te paga menos. Y además te dice que por el hecho de ser tu patrón tiene derecho a saludarte así, ¿no? Pegadito. Y a darte un besote que hasta te deja la baba aquí embarrada. Díganme qué compañera aquí no ha recibido un beso de esos de su superior en su centro de trabajo. Y que hasta te deja su perfume, ¿no? Ahí de los que se echan un buen de perfume. Y que además, compañeras y compañeros, en el día del trabajo, no siempre oyes un chiste misógino. Ay, ya te vas a poner a llorar. Ay, andas en tus días. Ay, ay, deberías de ser mujer. Ay, no cargues eso porque eres débil. ¿Qué creen, compas? Yo cargo más que mi compañero, ¿eh?
Y eso en el trabajo, y tu salario viene menor que tu trabajo. Y cuando sales del trabajo, compañeros, llegas a tu casa a calentar o a hacer la comida del otro día, a ver lo de la tarea de los chamacos, a recibir una paliza de este cabrón. Pero además ya sufriste violencia nuevamente en tu trayecto. Compañeras y compañeros, esa es la vida cotidiana de las 24 horas de una mujer en este país y en todo el mundo. Pero una mujer trabajadora, porque es muy diferente a la de las otras mujeres que hemos comentado en la charla. Es por eso, compañeras y compañeros, que las mujeres salen a gritar a las calles y a luchar. No salimos porque no tengamos nada que hacer, sino porque esa opresión cotidiana de todos los días, porque no mencioné además lo de las escuelas, porque aquí hay compañeras estudiantes que me digan si un maestro no dice chistes misóginos en las clases, o que nos ve los senos, o que no somos violadas o atacadas sexualmente por un profesor o por un compañero, o por nuestro novio. Compañeras y compañeros, esas son las condiciones de vida inmateriales que obligan a las compañeras a luchar, ¿saben? Entonces, por eso es tan relevante el feminismo, ¿saben? Porque cuando las compañeras descubrimos el feminismo, decimos, ah, caray, tiene sentido y quiero luchar y voy a luchar. Claro, pero ¿saben también para quién no es sentido? Y ahí entra a responder la pregunta de la primera compañera. Para los capitalistas. Bueno, pero si ya no podemos detener esta bola de nieve, pues que luchen con nuestro feminismo, ¿no? Ahora Disney, todo el mundo ya todo tiene cuota de género, ya tiene negros, latinos y mujeres, ¿no? Ya tienen eso, compañeras y compañeros. En las universidades ya hay materias. Bueno, en ese sentido, en las universidades hemos logrado algunas cosas a través de la lucha organizada, pero la burguesía se quiere apropiar de nuestra lucha y la quiere blanquear, la quiere volver inofensiva. Y nosotros por eso, desde Libres y Combativas, planteamos, no, nuestro feminismo es antisistémico, porque entendemos la raíz intrínseca que hay entre el capital y el patriarcado. Conocemos esa relación que no la podemos divorciar, ¿saben? Entre esa relación que existe ahí. Por eso, compañera, y bueno, yo ya no entraría a la otra parte de lo del… Bueno, la compañera nos decía, ¿no? Que somos peligrosas, que somos mal en esta sociedad. Sí somos peligrosas para este sistema. Sí lo somos. Sí somos peligrosas para este sistema. Porque cuestionamos el status quo. Porque ponemos sobre la mesa que no es posible que la mitad de esta población viva en esas condiciones todos los días. Que no es posible que en este país asesinen a 11 mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres, a 11 mujeres trabajadoras o sus hijas. Que no es posible que en este país haya 95% de impunidad en las denuncias por violencia sexual. Que no es posible que en este país sigamos ganando menos las mujeres. Que no es en este país que en el metro te toquen las personas. ¿Saben? Cuestionamos eso. Y si eso es peligroso, cuestionar esa situación, pues como dice la consigna, pues que nos pongan en la lista. Porque no vamos a seguir soportando vivir en esas condiciones. No lo merecemos y no lo aceptamos. Y por eso luchamos, ¿no? Como no aceptamos a la derecha, como no aceptamos la explotación, como no aceptamos las opresiones, no soportamos esta situación, compañeras y compañeros, ¿no? Entonces yo ahí le dejo para, no sé si Carla quiera responder alguna de los otros cuestionamientos que hacía. Solo una cuestión, con esa idea termino y agradecemos mucho su escucha. Por cierto, de este lado están los libros por si alguien quiere adquirirlo y más materiales feministas. Con esta idea termino. Yo vengo totalmente uniformada por el tema de solidaridad con Palestina, compañeras y compañeros, porque precisamente cuando se estaban movilizando la lucha, el tema de la cuestión palestina, nosotras les dijimos a los compañeros de la Coordinación Compás,
Se viene una próxima manifestación importante, el 25 de noviembre, Día Internacional de las Mujeres, Día Internacional por la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que levantar ahí también el tema de la lucha palestina. Actualmente, compañeras y compañeros, van más de 20.000 asesinados en Palestina. Más del 50% mujeres y personas menores de 18 años. Sin tomar en cuenta las personas que están en los escombros, sin tomar en cuenta todas las personas, las millones de personas que están siendo literalmente expulsadas de su territorio. Y desde la lucha feminista queremos mostrar toda nuestra solidaridad al pueblo palestino. Desde la lucha feminista queremos demostrar que esa también es nuestra lucha, ¿no? Y que llamamos a todas aquellas y compañeras que no sepan del tema, que se puedan informar y que puedan sumarse a las manifestaciones. Les hago la más atenta invitación. El día de mañana hay otra manifestación a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ojalá puedan sumarse, ojalá puedan informarse, y eso, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está viviendo un exterminio y un genocidio, como decía mi compañera, ¿no? Bueno, pues un minuto para terminar, porque creo que ya estamos sobre tiempo. Nada más, pues esta cuestión, ¿no? Efectivamente se quieren aprovechar, se quieren, apropiar de nuestra lucha, del feminismo de clase, del feminismo revolucionario. Eso es lo que está pasando, ¿no? Con todas estas películas y programas y, en fin, ¿no? Propaganda rosa que realmente no plantea el fondo de la situación y que tergiversa, ¿no? Realmente lo que estamos planteando. Y bueno, pues ¿por qué lo quieren hacer? Pues aquí lo hemos explicado ya bastante, ¿no? Porque efectivamente el feminismo que defendemos es un feminismo peligroso para el sistema. Entonces hay que desvirtuarlo, hay que descafeinarlo y hay que convertirlo en algo más digerible, más ameno, más amable, ¿no? Y en esa lógica, pues eso, ¿no? Tratar de cooptarlo y de redirigirlo pues hacia acciones pues menos peligrosas. Entonces, bueno, pues todo esto es parte de esta situación. Claro, hay movimientos no solo en México, ya se comentaba al inicio el tema de Italia, el tema de Bangladesh, de las últimas semanas, pero es que hemos tenido movilizaciones masivas en Argentina, en Chile, bueno, muchos países de América Latina, en Europa, cada 8 de marzo, movilizaciones, pues eso, masivas, ¿no? De millones de mujeres en las calles, y bueno, eso es peligroso. Entonces hay que ponerle terciopelo, ¿no? Hay que maquillarlo, hay que ajustarlo a los estándares incluso de Hollywood, ¿no? Y la realidad pues es que todo esto es producto de esa política. Y efectivamente, ¿a quién le conviene que la situación siga como está? Como nos lo ha muy bien ilustrado la compañera que se paraba a hacer la pregunta. ¿A quién le conviene que nos sigan pagando 20% y que creamos que eso está bien y así debe de seguir siendo? Pues al patrón, a los capitalistas. A ellos les conviene que sigamos creyendo que las cosas así como están bien y no hay que alzar la voz y no hay que hacer relajo y no hay que ponernos, echar bronca, ¿no? Sino que así nos quedemos ya calladitas y dejemos la situación tal cual está. Entonces, justo lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, todo lo que se ha mencionado ya aquí, ¿no? Y bueno, nosotras queremos hacer nuestra aportación, por supuesto, siempre la hacemos en las movilizaciones, siempre estamos ahí, siempre hacemos el llamado, siempre intentando explicar estas ideas, siempre intentando explicar que también los métodos que utilizamos son importantes, explicar pacientemente, ¿no? Para nosotras no es una molestia explicar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que aún no lo han entendido, por qué es importante luchar, porque de eso se trata. De quien ya lo tiene claro, pues explicarle al resto, ¿no? Si no, pues muy bonito ahí en tu cabeza para ti, pero ¿y luego qué con los demás? Porque como lo hemos señalado aquí, este asunto es tan profundo y es una problemática social que nos implica y nos requiere a todos y a todas.
Entonces, en ese sentido, pues siempre estamos ahí, en el pie del cañón. Nosotras no solo hemos escrito un apartado de este libro, una biografía, nosotras fundamentalmente nos dedicamos a dar la lucha en las escuelas, en los centros de trabajo, de salir a las calles, de convocar a más mujeres, de explicar todos los días con nuestros periódicos, que por cierto aquí les mostramos unos, porque por supuesto la propaganda siempre es importante, en especial cuando el sistema capitalista se empeña, ¿no?, en traernos a cambio pues estos programas o estas películas. Nosotras tenemos nuestra propaganda porque esto es fundamental para hacer esa labor de conciencia. Y por supuesto los libros que los traemos hoy para que se puedan adquirir. Y bueno, compañeros, compañeras, no nos resta más que decirles, hay que sumarse a la lucha contra este sistema, hay que sumarse a fondo, hay que sumarse a la lucha contra la violencia machista, hay que sumarse desde esta perspectiva del feminismo revolucionario, y no es una lucha de un 8 de marzo, ni de un 28 de septiembre o de un 25 de noviembre, es una lucha que tenemos que dar todos los días, que tenemos que dar en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, y que bueno, compañeros, compañeras, nunca es tarde para empezar. Les invitamos hoy a empezar esta gran batalla, a caminar juntos, a aprender juntos y a agarrar a estas grandes revolucionarias en nuestras manos, en nuestras mentes, y llevar a cabo esta batalla que ellas ya dieron hace mucho tiempo, hacerlo hoy y por fin, compañeros, por fin lograr construir una sociedad en donde hombres y mujeres seamos humana y socialmente libres al fin. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Carla, Pati. Fue un emocionante, un gusto, una inspiración, muy informativo esta charla.